Así que enseguida vamos a conectar con Vicente, pero antes vamos a saludar a nuestra próxima invitada. Ella es de la casa, como solemos decir. Ella es una colaboradora aférrima a este programa. Muy buenas tardes, Sonia Lucena. Bienvenida un día más. Buenas tardes a todos y muchísimas gracias por traerme de nuevo. Faltaría más. Tenemos que hacerte una pregunta. Esto no estaba pactado, pero creo que voy a sacar la valentía suficiente como para poder hacértela. ¿Estás preparada? Preparadísima. ¿Seguro? Segurísimo. No sé si alguna vez te lo han preguntado. ¿Con o sin? ¿Con piña o sin ella? Hablamos de la pizza, ¿eh? Yo prefiero sin piña. Mira, eres de mi team. Yo también prefiero sin piña. Ahora sí que sí, le hemos dado paso antes de dar paso, válgame la redundancia, yo estoy muy redundante, a nuestra siguiente colaboradora. Ella es Sonia Lucena, cada martes viene aquí a hablarnos sobre un tema y hoy el tema que nos ha traído es de los que siempre está en boca de todos, pero que la mayoría incumplimos. ¿No es así, Sonia? Pues sí, pero la incumplimos porque desconocemos realmente qué es lo que pasa con el azúcar en nuestro organismo. O escuchamos, es mejor evitar el azúcar, es mejor sin azúcar, todo cero cero sin azúcar, pero ¿por qué? Y hoy vamos a dar la respuesta y también vamos a explicar por qué no podemos desengancharnos del azúcar. Precisamente, ¿cómo nos afecta el azúcar al cerebro? Porque realmente sí que hay una consecuencia directa, lejos de lo que puede pensar muchísima gente. Hay muchas consecuencias. Lo cierto es que nuestro cerebro necesita la glucosa para funcionar. Es imprescindible porque es de donde obtiene el mayor porcentaje de energía. Por lo tanto, como nuestro cerebro es consciente de que necesita esto, hace todo lo posible para convencernos por las buenas de que tomemos e ingiramos esta glucosa. Por lo tanto, cuando nosotros tomamos alimentos de alto índice glucémico, que como sabemos, de alto índice glucémico es que contienen glucosa. Cuando digo esto no quiero que solamente pensemos en los terroncitos de azúcar refinado o azúcar blanco. También quiero que pensemos en la pasta, el arroz, todo lo que tiene alto índice glucémico. Bien, pues cuando nuestro cuerpo recibe estos hidratos de alto índice glucémico, lo que hace es activar el circuito de recompensa que se llama. Este circuito de recompensa ha sido comparado con cualquier otra adicción, adicción a sustancias, por ejemplo. Y lo que ocurre con nuestro organismo es que se genera este círculo en el que nos lleva de una forma más habitual cada vez a comer más. A mí me parece sorprendente que realmente se pueda comparar cualquier otra adicción con la adicción que provoca o genera el azúcar. ¿Qué es esto del circuito de recompensa? ¿Cómo lo podríamos explicar también para que la gente desde casa lo pueda llegar a entender? Para esa gente que no es experta y que haya escuchado alguna vez esto de circuito de recompensa y no sepa su significado. Pues fíjate, este circuito de recompensa que efectivamente se compara con cualquier otra adicción, no sé si tiene producción por ahí ay, gracias. Pues aquí lo podemos ver muy claro. Lo que vemos es que cuando nosotros ingerimos, nuestras papilas gustativas envían una señal al cerebro que activa en este circuito de recompensa. Es como, bueno, tenemos azúcar, dale la enhorabuena a Sonia porque ha tomado azúcar. Y entonces, ¿cómo lo hace? Pues nos regala un chute de dopamina maravilloso que hace que nosotros estemos mejor. La dopamina ya sabemos que es esta hormona del placer, del bienestar, entonces es como, wow, qué bien, ¿no? Y libera esta dopamina que nos hace sentir bien. De esta manera nos sentimos motivados a perpetuar este comportamiento de ingesta de glucosa. Cuando ingerimos la glucosa al mismo tiempo, nuestro cuerpo genera sí, desarrolla una tolerancia a esta cantidad. Por lo tanto, tenemos la necesidad de comer más para obtener la misma recompensa. Y esto es lo que pasa pues cuando coges una tableta de chocolate y dices, es que no me puedo tomar solo una oncita, me acabo la tableta y porque no hay más, si no me tomaría dos. Pues es exactamente esto lo que significa este circuito de recompensa. Es como nuestro cerebro recompensa a nuestro organismo por hacer o tomar acciones que alimentan las necesidades del cerebro. Es decir, que cuando
más azúcar tomamos o alimentos con mayor índice glucémico, corrígeme si me equivoco, tenemos más ganas de comer, tenemos más hambre, tenemos incluso eso que se llama antojo. Los antojos responden también a este índice glucémico. Exactamente. Es que además los estudios demuestran claramente, como siempre, en este programa todo lo que traemos está basado en estudios científicos y en evidencia científica. Los estudios demuestran que claramente este índice glucémico activa regiones del cerebro que tienen que ver con el comportamiento alimentario, la recompensa y los antojos. Y esto lo dijo el American Journal of Clinical Nutrition y lo dejó muy claro con todos los estudios que se llevaron a cabo. Por lo tanto, cuando pasa muchas veces de pacientes que dicen, ay, fíjate que llevaba 3 semanas sin tomar nada dulce y de repente he tomado y es que no puedo parar. Bien, pues esto tiene que ver con esta activación del circuito de recompensa que abre el apetito y por lo tanto nos lleva a comer más en todos los sentidos, principalmente a alimentos de alto índice glucémico. Esto es lo que nos provoca en el cuerpo, es la parte más visible, la más palpable, pero luego hay un daño que produce el exceso de alimentos con alto índice glucémico, con azúcar, que no vemos. Es ese daño casi irreparable, el daño que sufre nuestro cerebro. Por ejemplo, sin ir más lejos, para que ustedes hagan una idea, ¿cómo se traduce todo esto cuando tomamos alimentos con azúcar? Pues el azúcar es un inflamatorio de nuestro cerebro y también los estudios demuestran que esto deriva en que tengamos mayores dificultades a la hora de memorizar, porque también afecta a todo lo que tiene que ver con nuestro sistema cardiovascular. En investigaciones con animales, porque esto todavía no se ha podido proyectar en seres humanos, se demostró que el hipocampo, que es una parte de nuestro cerebro, se inflama y además es responsable de la memoria y entonces aquellas personas que ingieren más azúcar, por lo tanto, impidiendo que haya un desarrollo de la memoria de una manera normalizada y, por supuesto, viéndose influido por el deterioro de nuestros vasos sanguíneos como consecuencia del consumo de azúcar. ¿Esto también nos afecta en nuestro comportamiento? Nos afecta nuestro comportamiento. Nos hemos saltado lo de la vista, ¿no? Lo que se dice típicamente de no le des azúcar a los perritos que se quedan ciegos. Esto lo hemos oído todos los que tenemos mascotas. Pues esto también nos pasa a nosotros, porque estos problemas de los vasos sanguíneos también afectan a nuestra visión, ¿no? A nuestro campo visual. Así es que tenemos que tener cuidado con estos daños que a la larga también derivan en enfermedades que pueden ser neurodegenerativas y también en problemas de aprendizaje, sobre todo tenemos que tenerlo en cuenta aquellos que somos padres. Y lo Claro, que tú decías, sí, perdóname. justo no iba por ese otro lado, iba por los niños, porque siempre se ha dicho, no le des azúcar al niño que lo alteras, que luego no se concentra. Todo esto es real, realmente hay que evitar el consumo de azúcar en niños. Totalmente, totalmente recomendable que lleven una alimentación equilibrada. No hace falta tomar azúcar. La glucosa está en los hidratos de carbono. Hay de bajo índice glucémico, de medio índice glucémico y de alto índice glucémico. No tenemos por qué dar alimentos azucarados. De hecho, ya hay muchísimas campañas en contra de ciertas marcas para evitar que hagan publicidad y que se vea a los niños consumiendo pues huevos de chocolate y otro tipo de productos que además se relacionan con recompensas, ¿no? El regalito, la sorpresa dentro del huevo de chocolate, por ejemplo, sin decir marcas para no tener problemas. Pero la realidad es que esto sí debería de evitarse en nuestros niños porque deriva en una disfunción cognitiva o que la función cognitiva se ralentice y por lo tanto tengan déficit de atención, problemas de memoria, etcétera. Claro, pero aquí viene también esa excusa sana que ponen los padres, los responsables de los niños, bueno, y de los adultos también, nos hemos ido a los niños, pero también puede suceder con la gente más crecidita. No, pero es que solo es un poco. ¿Cuánto azúcar o cuántos productos con alto índice glucémico podemos tomar? ¿Tomar solo un poco ya nos daña? A ver, tomar un poco nos daña, pero no nos daña tanto como tomar mucho.
Es decir, si nosotros una vez en semana el niño vamos a comer a algún sitio y pedimos un postre y el niño lo come y nosotros también, pues evidentemente en ese momento vamos a tener un proceso inflamatorio. De hecho, está demostrado que esto ya, si queréis, lo ampliamos en otro programa, que cuando tomamos azúcar nos tenemos una merma en nuestro sistema defensivo, en nuestra protección de nuestra microbiota, porque se produce esta inflamación. Entonces, si ya sabemos que esto sucede, pues en un momento puntual no estaremos tan expuestos a todos estos problemas que si lo hacemos de una forma continuada. Y desgraciadamente se están sustituyendo cada vez más las meriendas, las medias mañanas de los coles por alimentos de alto índice glucémico, bolsitas de patatas, bollería, etcétera. Mira, yo precisamente estaba pensando, realmente, si salimos a la calle y preguntamos cuáles son los alimentos de alto índice glucémico, la mayoría de personas a las que preguntemos no sabrán a cuáles nos referimos. Algunos acertarán incluso de rebote, pero la mayoría no lo tendrán al 100% seguro. ¿Cuáles son? No hace falta decir marcas, evidentemente, pero ¿cuáles debemos evitar en nuestro uso diario, en nuestra alimentación? Porque algunos incluso los tomaremos de manera inconsciente, sin saber que son perjudiciales. Totalmente, totalmente. O sea, vivimos en un desconocimiento nutricional. Por ejemplo, vuelvo a comentar todas las pastas, arroces, las pastas que no son integrales o derivadas de las legumbres, por ejemplo, son de alto índice glucémico. El arroz blanco es de alto índice glucémico. Y yo me encuentro a diario con pacientes que me dicen, bueno, sí, yo voy a cuidarme, pero no voy a castigar a mis hijos a que no coman estas cosas, ¿no? Como si no comer estas cosas que se pueden sustituir por pastas integrales de verduras, por pastas de lentejas, que hay de garbanzos, hay muchísimas pastas de arroz súper sanos, que son de arroz integral, que además tienen mucha más fibra y mucho menos índice glucémico. Entonces, no es un castigo, pero esto es una parte y luego están pues todo lo que ya yo creo que todos sabemos, que son los chocolates, los helados, las bollerías, muchísimas pizzas de las que venden congeladas y ultraprocesadas que utilizan muchos azúcares precisamente para potenciar los sabores y también para generar esta adicción al producto, las bebidas azucaradas, pues todo esto son de alto índice glucémico. Que además ahora tiene un IVA superior al de otros alimentos, si no me equivoco, todo aquello, esas bebidas precisamente que tienen un mayor índice glucémico. Esto nos afecta también anímicamente. Veíamos en imágenes a un joven que se llevaba las manos a la cabeza, cómo afecta, sobre todo a nuestra población más juvenil, cómo lo llevamos en nuestro estado anímico, cómo nos repercute diariamente el consumir este tipo de alimentos. Pues fíjate que en el área psiquiátrica y psicológica nos preocupa mucho porque hay muchísimo índice de suicidios infantojuveniles ahora mismo. Y si bien es verdad que hay otros factores externos también que afectan, pero no tenemos que olvidar que la alimentación tiene mucho que ver en todo esto. Los estudios de neuroimagen que se han realizado en jóvenes sanos demostró que aquellos que tenían un índice de glucémico alto en sangre tenían menos capacidad de procesar las emociones. Si un adolescente que ya per se por su proceso evolutivo de desarrollo está en un momento hormonal revolucionado, si además de esto le añadimos un alto índice glucémico en sangre, lo que vamos a obtener es una bomba de relojería emocional. Si ya les resulta difícil gestionar sus emociones, saber controlarse o saber si quiere identificar lo que sienten, imagínate si están en plena ebullición porque tienen un añadido que está alterando este sistema neurocognitivo. Por lo tanto, hay que tener mucho, mucho cuidado con esto. Y de hecho, está demostrado que afecta porque en pacientes, por ejemplo, con diabetes tipo 2, se muestra mayor sentimiento de tristeza, ansiedad, que en los periodos en que tienen niveles altos de azúcar en sangre. Y por supuesto, hay estudios, y otra vez demostramos con estudios, una muestra de más de 23.000 participantes que determinó que la tasa de consumo de azúcar alta estaba correlacionada directamente con mayor propensión a la depresión. Con lo cual sí que podríamos relacionar la depresión con la mala alimentación. Totalmente. De hecho, cuando esté terminado, os quiero presentar un estudio que se está haciendo para correlacionar la mala alimentación con la depresión, para tener datos científicos otra vez que podamos contrastar y podamos mostrar.
Oye, te vamos a empezar a contabilizar cada vez que dices científico y estudio. Es que creo que es muy importante, ¿no? Porque a veces escucho muchas cosas y me da como miedo darme cuenta de que la gente explica, pero no muestra fuentes fidedignas ni nada que realmente sea contrastado científicamente. Y bajo mi punto de vista, como profesional de la salud, si hacemos algo con nuestro cuerpo, tenemos que tener claro que está demostrado. Desde luego que sí, hay que demostrarlo y tú bien lo haces, que yo no sé si lo pudiste ver, pero tuvimos, la última semana que estuvisteis con nosotros, vino Rafael Amargo y luego se pasó todo el rato hablando de la doctora Lucena haciendo referencia a ti. Fue maravilloso. Te ¡Ay, invito a qué que lo majo! veas. Vale, lo veré, sí. En que, después de decir esto ya no puedo ponerme serio, ya me está pasando como el otro día. A ver, Sonia, vamos a Pero ya no centrarnos. nos vamos a poner serios, ahora ya buenas noticias. Venga, vamos a dar las buenas noticias. Bien, es verdad, vamos a por las buenas noticias. Me has convencido. El daño es irreversible, se puede de alguna manera volver atrás. Si hemos tenido malos hábitos durante una época de nuestra vida, por ejemplo, pues yo ahora, gracias a ti, me acabo de dar cuenta de todo lo malo que tiene el consumir productos con este índice glucémico superior. ¿Se podría evitar si yo a partir de mañana me convierto en la persona más sana? Pues sí, mucho de lo que hayas hecho se va a poder revertir y tu cuerpo va a volver a recuperar ese equilibrio porque tenemos un cuerpo maravilloso que busca siempre la homeostasis y el equilibrio para poderlo conseguir. Y desde luego hay daños que son reversibles, pero tenemos que tener en cuenta una cosa, algunos de los daños neurocognitivos que se producen o en las arterias pueden no serlo. Y en ese sentido es en donde tenemos que tener siempre la conciencia no solo de que el azúcar engorda, que siempre tenemos esto aquí, ¿no? Sino de que esto no es sano para nuestro organismo. Por lo tanto, voy a evitarlo a la medida de lo posible. No vamos, como siempre digo, a ser extremistas, pero sí tener en cuenta que lo que comemos está afectando directamente a nuestro organismo. Y si queréis, en otro programa podemos hablar sobre aquellos daños que no son reversibles y por qué deberíamos de cuidar muy mucho cómo comemos otro tipo de alimentos para tener nuestra microbiota ahí activa defendiendo nuestro cuerpo. Oye, pues te tomamos la palabra, recogemos el guante y esto es una ventana que debemos cerrar porque además yo me declaro fan de cada lista que hacemos, bueno, claro, cuando decimos todo lo que daña, es que claro, me declaro fan de todo lo que daña no queda muy bien, pero sí que me gusta que hagamos esta lista para realmente verlo con pruebas, cómo nos repercute, porque como siempre decimos es como ese enemigo invisible. Exactamente. Y además, para ser positivos y terminar con un mensaje positivo, también tenemos que tener en cuenta que la alimentación es nuestro amigo invisible, porque cuando nos la comemos la vemos, pero luego no vemos el efecto que ejerce en nuestro cuerpo por dentro y por fuera. Y por eso tenemos que cuidarla mucho, mucho, mucho. Dicho esto, tú eres más. Claro, he empezado con una pregunta y dándote dos opciones, no te puedo despedir sin hacer lo mismo. ¿Eres más de pizza carbonara o pizza cabronara? ¡Alerta! Claro, no te ibas a ir con las manos vacías hoy. Ay, pues hombre, no he probado la carbonara, si la probara igual me gustaría, no lo sé. Mira, te tenemos que invitar a la pizzería Infraganti y así la pruebas. Sonia Lucena, muchísimas gracias. Nos vemos dentro de 2 martes. Chao. Recordamos que pueden seguirla a través de las redes sociales y Sonia es una maravilla. Sonia Lucena, para aquellos que la quieran buscar. Señoras y señores,